Lázaro Cárdenas del Río, nacido en Jiquilpan, Michoacán, México, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española, entre otras acciones de gobierno. Su predecesor fue Abelardo L. Rodríguez, que estuvo en el transcurso del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934, y su sucesor fue Manuel Ávila Camacho, que llevó a cabo su cargo durante el 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. De su carrera política podemos notar que del año 1928 a 1930 fue gobernador del estado mexicano de Michoacán. Fungió como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. El 1 de diciembre de 1934 tomó posición como presidente de México. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, fue secretario de Guerra y Marina, y el partido de afiliación que llevaba el señor Lázaro Cárdenas del Río era el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hasta su sustitución pasando al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Los factores principales que hicieron posible el triunfo de Cárdenas fueron la postura conservadora de Calles ante las demandas populares que lo alejó de las organizaciones de trabajadores, uno de los pilares que descansaba la fuerza de jefe máximo. Ante esta situación, la labor agrarista y el contacto constante de Cárdenas con los trabajadores michoacanos cuando ocupó la gobernatura en aquel estado alcanzaba un notable contraste que le valió el apoyo popular. Su prudencia ante los conflictos religiosos, la reorganización del gabinete presidencial expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas, el fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935 al recibir apoyo de múltiples organizaciones de trabajadores dispuestos a combatir a Calles. El sector campesino apoyó a Lázaro Cárdenas porque se les ofrece y entrega la reforma agraria. El ejército apoya el cardenismo y le es leal, ya que le ha dado voz y voto. El poder presidencial que Lázaro Cárdenas obtiene no amenaza al poder militar, sino lo consolida. Y a los empresarios les ofreció un proyecto económico viable. Durante los 6 años de gobierno, Cárdenas consolidó el régimen revolucionario, respondió a las demandas sociales y antepuso el interés nacional por encima del interés extranjero. A este proyecto se le conoce como nacionalismo económico. El plan sexenal adoptado por Cárdenas proponía entre sus 10 puntos más importantes: 1. Considerar al Estado como reactor de la economía. 2. Elevar el nivel cultural y económico del pueblo. 3. Luchar contra los privilegios. 4. Apoyar el reparto de tierra. 5. Fomentar la organización de obreros, campesinos y sectores populares. 6. Industrializar el campo. 7. Impulsar la educación laica. 8. Explotar las riquezas naturales. 9. Atender la salud. Y 10. Nacionalizar los bienes del suelo. Mediante el gasto público, Cárdenas también impulsó a los empresarios nacionales, apoyó la creación de industrias nuevas y necesarias, impulsó medidas proteccionistas, también creó la Nacional Financiera y fundó el Banco de Comercio Exterior. Se le otorgó crédito y también les construyó las obras de infraestructura indispensables para el desarrollo de sus actividades. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo la satisfacción
de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con la capacidad de autosuficiencia alimentaria. El plan sexenal consideró que el motor de la producción agraria debía ser elegido y reiteró la necesidad de apoyarlo con crédito e infraestructura. Dar tierra al campesino por la vía ejidal significaba organizarlo. Se trataba de hacer irreversible el cambio de estructura en el agromexicano. Los ejidos contaron con muy pocos insumos. Usaron lo que tenían a la mano, tierra y trabajo, lo cual ayudó a un empleo más racial de estos medios de producción e hizo descender el desempleo rural. Así, y considerando que al final de la Revolución y la Guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica. El gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banjidal, destinado a capitalizar a los núcleos ejidales. La reforma agraria entonces no produjo un crecimiento inmediato de la economía, pero los beneficiados por el proceso vieron de inmediato mejorada su forma de vida. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitieran el medio ecológico. En materia agraria, Cárdenas decretó un código agrario que facilitó la expropiación de latifundios y convirtió a los peones acasillados de las haciendas en sujetos de derecho agrarios, lo que restó fuerza a los latifundistas y al clero. Asimismo, entregó armas a los campesinos para que se defendieran de los guardias blancos, de los hacendados que resistían a aceptar la afectación de sus tierras. Durante el régimen de Porfirio Díaz, México logró un significativo crecimiento económico que se alcanzó a costa de una creciente dependencia hacia el exterior y un inequitativo reparto de riqueza, marcado además por la injusticia social y la ausencia de espacios para la participación política. Estos hechos representaron un verdadero caldo de cultivo para la reacción que transformó al país, la Revolución Mexicana, movimiento que dio paso a un nuevo régimen, consolidado con la promulgación de la Constitución de 1917. Para México se presentó entonces la necesidad de diseñar un entramado institucional que daría sustento y validez a este nuevo régimen, lo que dio la posibilidad de consolidar el proyecto de Plutarco Elías Calles, crear un partido político con el fin de que la legítima disputa por el poder fuera por la vía institucional y no por la de las armas, como había venido sucediendo desde la consumación de la independencia. El 4 de marzo de 1929, en el Teatro de la República, antes Teatro Iturbide, en Querétaro, fue oficialmente constituido el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que surgió como partido aglutinador de corrientes, de fuerzas políticas distintas, provenientes todas del movimiento de 1910, para convertirse en la institución política más representativa del país. A partir de entonces, los relevos de gobierno ocurrieron en condiciones de estabilidad social nunca antes lograda, pero inició un nuevo periodo de movilizaciones populares que reclamaron una mayor participación en los asuntos del Estado. Concebido como un partido de masas y defensor de los derechos de los trabajadores, en 1938 el PNR, atendiendo este nuevo panorama, se reconfiguró, ahora como el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, la institución representativa de los sectores obrero, campesino y popular durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río.
Con la estabilidad alcanzada y con un gobierno más cohesionado, se logró un progreso que permitió contar con servicios cada vez más extendidos. Se pasó del latifundio a la comunidad digital y a la pequeña propiedad agrícola se le construyó una amplia red de carreteras. Se creó la organización sindical y se garantizó el reconocimiento de los derechos obreros, un estatus jurídico para los empleados y la institución de pensiones civiles de retiro, entre otros. La movilización obrera estuvo encaminada a promover las huelgas que en un principio sirvieron a Cárdenas para triunfar sobre Calles y después para dar forma al Estado activo, participante y promotor de desarrollo económico nacional. El punto culminante de este proceso fue la organización de la CTM en 1936, constituyendo el Frente Único de Trabajadores, uno de los sólidos pilares de la política cardenista. Cárdenas desplegó una intensa actividad obrerista durante los primeros 4 años de su gobierno. Hacia 1939, cuando su política de masas había rendido frutos, comenzó a disminuir la movilización con el fin de dirigir el fomento hacia el sector empresarial, cuya organización también fue promovida por el gobierno cardenista. Cárdenas aceleró el proceso del movimiento obrero hasta llegar a la creación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. La CTM, organizada a principios de 1936 junto con la CNC, se convirtió en un pilar del cardenismo, aunque la base no llegó a demostrar la incondicionabilidad del movimiento campesino. Los organismos obreros sostuvieron la candidatura de quien Cárdenas había designado como sucesor, el general Ávila Camacho. Eso es todo, amigos.